Claro. Ya está, ¿Qué ya. tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Voy a votar. Oye, la semblanza. Aquí están. Tú lees a mí, tú lees a mí. Sí, tú. El orden va primero tú, luego Chamel y luego yo, ¿no? No, primero Chamel, luego yo. Así como. Y ahorita leo la tuya. La de tú en razón. Jamel, en la USB. Quiero hablar mucho de ti, pero no te conocía físicamente. Sí, todas las reuniones de consejo. Pero aquí hablamos, mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué es lo que quieres? Eres famoso por ver. Ah, ok. Bueno, Sí, nada más de frente para ti. sí, nada más de frente. Yo voy a presentar este libro. Cuando te toque empiece, hablar. Pero así es. no toda la- Yo sé. solo cuando O sea, saben que Yo la lo mayoría sé. para que está sepas de- cuál es y ya después lo quitas para que después se va a romperla. No, mira, ahí está. Luego entonces igual lo pones. Siempre me siento que aprendo un poco antes de nada. Ah, sí. Ya se le fue el sonido. Ah, No, perdón, lo silenciamos tantito en lo que comienza. Ah, ok. Hola, Manuel. Hola, hola. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Hola. Ahí está. Hola, Manuel. Hola. Feliz año. Feliz año y feliz ciclo. Sí, ya vamos en la recta final, pero todavía tenemos enero, Todavía faltan dos. ¿Cuatro? Ah, mira. febrero, marzo y abril. Va a cumplir la docena. Perfecto. En Pascua termina. Y hoy es Hoy es la. ajá. O sea, hoy es la novena y faltarían tres. Perfecto. Muy bien, súper bien. Y aquí vamos. Ahora vamos todos, todos son nuestros jóvenes. Ahora sí son Perfecto. Nada más de ahí lo comparto. colegas. Y ya con eso. Que ya uno no sabe. Muchas gracias. Ya no- Gracias. No, de qué permiso. Permiso, aquí voy a estar. Sí, muchas gracias. Lo de la pregunta.
La mando por WhatsApp. Yo ni dejé aquí mi teléfono. Bueno, la veo aquí. Aquí te la. Sí, ya estamos ahí. ¿Ya vamos a empezar? Porque están... Ah, bueno, unos más. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Gracias, profesores, profesor Jaime, profesora Leo, profesor Manuel. Vemos a profesora Celia. Son los que alcanzamos a ver aquí. Vamos a esperar unos minutos para que se acabe de conectar la gente, por favor. Estamos silenciados, ¿verdad? Los demás están silenciados. Sí. Si quieres, puedes ponerla. Abrir sus micrófonos, por favor. Sí, ellos lo pueden hacer manualmente, ahorita lo cerré porque Sí, ustedes me dicen. si quieren. Si quieren hablar, ustedes prendan su micrófono, ¿sale? Mira, hay 14 participantes, pero solo vimos los que tienen su cámara. La cámara. Sí. Entonces, Pues sí, ya casi. La que den las 11:05. Muy puntuales. Es un grupo súper puntual. Ya están desde... Ah, sí. Sí, pues tiene ahí muchísimos. ya vean los chavos como para sacarlos y que sintieran así. Qué bueno, porque tiene muchísimo rating. ¿Cuántos hay? Yo no veo. 16. Pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Pierre Ya está Pierre Antoine. Hola, Pierre Antoine. Hola, Hola, Pierre Antoine. hola, 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 Pierre Antoine. feliz año nuevo. Igualmente, igualmente. Para todos un buen 2024. Sí, Con todo y las ojalá. elecciones. Con todo y las elecciones. Sí. Ojalá. Sí. Ah, veo la Jenny Galán también. Hola. Hola, Pierre Antoine. Ahora va a presentarnos Ginny. Sí. Pues si quieren vamos a dar inicio, porque ya son suficientes y ya dimos los 5 minutos de cortesía. Y pues bueno, otra vez estamos aquí en nuestra mesa redonda. Nos da muchísimo gusto que estén nuestros participantes que nos han seguido. Y bueno, algunos nos han seguido prácticamente todas las mesas. Y ahora vamos justo con las 4 últimas mesas que cayeron en este año. Y vamos a dar inicio, bueno, en este caso con Chamet Maciel. Estamos ahora de lujo también con nuestros egresados de la universidad, que ya son maestros, doctores, y que vienen de la formación del departamento y que les ha tocado, pues, leer estos libros en su momento, en algunos casos, y estar cerca de estas publicaciones. Voy a leer una breve semblanza del trabajo de Chamet, que además Chamet me ha apoyado durante todo el tiempo de las mesas para que éstas se puedan llevar a cabo, ayudándome en la coordinación en forma muy buena. El maestro Chamet Maciel estudió la licenciatura en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el grado de maestro en historia por la Universidad Iberoamericana en la línea de teoría de la historiografía y de la historia. De 2014 a 2019 formó parte del proyecto de investigación Cofradías y Organizaciones Cívico-Religiosas en el México de los siglos XVI y XIX, a cargo de la doctora Teresa Eleazar Serrano Espinosa, en la Dirección de Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ha sido asistente de investigación de la doctora Perla Chinchilla, o sea, yo, investigadora del departamento de la universidad, de 20 a la fecha.
magnífico asistente. Ha impartido ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales. Desde 2017 al presente se desempeña como profesor de asignatura en la licenciatura de Etnohistoria en la ENA. La línea de investigación que ha trabajado se centra en las prácticas y representaciones religiosas de la Nueva España, su vida cotidiana, así como la historia de la Iglesia en México en los siglos XVI al XVIII. Sus publicaciones son Normativas para sanar el cuerpo y purificar el alma, los sacramentos de la confesión y el matrimonio tras el Concilio de Trento y el Tercer Concilio Provincial Mexicano, publicado por la Secretaría de Cultura en 22. Prácticas sacramentales en las juntas eclesiásticas novohispanas en la primera mitad del 16, la construcción de la religión y religiosidad virreinal, sus pervivencias actuales, casos de estudio en el editorial Dos Tiempos de 2022. Cuerpo, religión y sacramento en la Nueva España, en cuadernos de la revista Indiana de Estudios de Americanos, de Perugia, Italia, el 2015, y las solicitaciones de Fray Pedro Valladolid como transgresiones al sacramento de la confesión en el siglo XVIII, crisis o renovación de los paradigmas. En Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez en 2003. Bueno, también quiero decir que se sacó el premio, ¿verdad? A la mejor tesis, tuviste una Mención honorífica. mención honorífica con su tesis de maestría. Entonces le vamos a dar la palabra a Chamé. Muy bien, gracias Perla. Buenos días a todos. Ahora sí, me toca estar en esta mesa de este lado y, digamos, para poder respetar el tiempo, para poder respetar la misma dinámica que tenemos planeada de la mesa, voy a leer mi participación. Es el anterior. El blanco. El blanco. Listo, muy bien. El libro del que voy a hablar es un tanto distinto a los que se han presentado en las pasadas 8 mesas. En realidad, en cierto sentido, es diferente a muchos otros por la forma, el estilo y su contenido. La investigación de George Eyhoff, titulada La historia como arte de la memoria, Acosta vuelve de América, publicada por la Universidad Iberoamericana con el número 5 de la serie Historia y Grafía, en 1996, es un llamado para los malos historiadores y una propuesta para elaborar una buena historia. Es mostrar una estrategia para construir una mejor historia, retomando modelos pasados y aplicarlos en nuestra labor. Nos menciona el autor en el prólogo. Cito, presento aquí algo nuevo y nunca visto, presa de mi propio espíritu, que es la historia como arte de la memoria. Cierro cita. Su propósito es mostrarnos la relación que la historia tiene con la memoria, con el recuerdo, con la ausencia, el duelo y la importancia que tiene la retórica para la construcción de una historia, en contraposición de una visión científica del mundo desacralizado de finales del siglo XX, en donde la verdad objetiva y el progreso se impusieron en la mirada del pasado. Lo que nos ofrece es una reflexión historiográfica en donde reinscribe la historia en el modelo de la retórica surgida en la antigüedad. Sin embargo, no se trata de un extenso tratado en el cual el autor expone capítulo tras capítulo, con una prosa científica, la metodología que los historiadores debemos usar para lograr rescatar los grandes monumentos del pasado, sino que se trata de un breve texto. El libro consta de 100 páginas, incluyendo el apartado de documentos, con una prosa, podríamos llamarla poética, en donde utiliza el arte de la elocuencia para mostrarnos la forma en la que él comprende la labor de hacer historia, de enfocarnos en lo singular y en rescatar a las víctimas del olvido, particularmente nuestra otredad. Por ello, mencionamos que la propuesta, estilo y extensión de este libro es difícil de situar. El interés en que el libro sea corto es para que el lector pueda regresar varias veces y lea constantemente el texto para comprenderlo, considerando la peculiaridad
de su escritura metafórica y utilizando indudablemente la persuasión. El autor, solo para conocer un poco sobre él, nació en Colonia, Alemania, en 1965. Comenzó su formación en Historia y Filología Hispánica en las Universidades Técnica y Libre de Berlín. En España realizó estudios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Universidad Complutense y en la Universidad Pontificia Comillas. Regresando al texto, este está dividido en dos partes. La primera, en donde desarrolla la noción de historia como arte de la memoria en 7 cortos capítulos, reflexionando sobre el tiempo, el espacio, en las imágenes del pasado traídas al presente, en el duelo que conlleva hacerlo, en el uso que podemos hacer de la elocuencia y las metáforas en la construcción de la historia. Todo lo anterior ejemplificado en la manera en que José de Acosta elaboró el pasado de la Compañía de Jesús, particularmente cuando escribió sobre la vida del jesuita Bartolomé Lorenzo. O quizá, deberíamos decir, estos capítulos son la antesala para comprender los documentos del siglo XVI que nos muestra en la segunda parte. En otras palabras, su propuesta es la explicación de cómo el jesuita Acosta pudo escribir la historia y cómo su historia es un arte de la memoria, la cual, como ejemplo, deberíamos de retomar los historiadores de nuestro presente de acuerdo con él. Antes de seguir con el desarrollo de la propuesta y estrategia que brinda George Eyhof, enfocémonos en quiénes fueron estos dos personajes centrales en la explicación de la historia como arte de la memoria. José de Acosta, un misionero jesuita enviado por el padre general Francisco de Borja a Perú. Él llegó a Lima en 1572 y estuvo desde ese año hasta el 74, emprendiendo viajes por todo el virreinato. Fue rector del Colegio de Lima y provincial de los jesuitas del Perú, además de ser conocidos, entre otros aspectos, por escribir la historia natural y moral de las Indias. Le dedicó al general de la Compañía de Jesús, el padre Claudio Acquaviva, el 8 de mayo de 1586, la peregrinación de Bartolomé Lorenzo, la cual narra las andanzas del joven portugués que se embarcó a América. Por otra parte, Bartolomé Lorenzo, natural de Laguna de Navarro, fue un joven que tuvo que salir de sus tierras para las Indias por, estas son palabras de José de Acosta, haber sucedido cierta desgracia en que fue afrentado cierto hombre de Dios. Es decir, tuvo que salir de su tierra para evitar la justicia y fue embarcado en un navío para cruzar el Atlántico. En ese texto se relata el viaje que hizo en las costas del Pacífico centroamericano y por el Perú. Es la narración de todo lo que le sucedió antes de entrar a la Compañía de Jesús. La peregrinación de Bartolomé Lorenzo circuló primero dentro de la Compañía de Jesús en manuscrito y luego estuvo impresa en los 8 tomos que fueron publicados en Madrid entre 1643 y 1763 dentro de la colección de vidas edificantes de la Compañía. No obstante, desde 1600 había una crónica donde se hablaba de su vida que puede verse en la Historia General de la Compañía de Jesús en la provincia del Perú, crónica anónima de 1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de Jesús en los países de habla española. Este texto fue el resultado de una larga entrevista que tuvo Acosta con el hermano Lego y campesino portugués. En el relato que hizo José de Acosta de la biografía de Lorenzo, de Bartolomé Lorenzo, se puede encontrar, estas son palabras del autor, la visión de las Indias, es decir, el sentido de la historia que es de la salvación. Esa es la pertinencia de analizar estas historias para Eyhof, de reflexionar sobre la manera de crear íconos o representaciones del pasado en un presente. De manera particular, se enfoca en mostrar cómo el jesuita logró narrar sobre los otros jesuitas utilizando la retórica particular de la Compañía de Jesús sobre cómo fue absorbida la vida de Bartolomé Lorenzo en una práctica de la historia fuertemente institucionalizada, así como de la manera en que se expresó de América en sus otros escritos. Es de vital importancia reconocer que Acosta es misionero antes que historiador, y misionero aún como historiador.
Por eso, la historia que escribe, aquí particularmente el autor se refiere a la historia natural y moral de las Indias, es la historia de los futuros cristianos. Por ello, el marco de la interpretación de la obra histórica de Acosta es la de la doctrina o de una teología misional que compiló de los 3 concilios provinciales de Lima en su De Procuranda Indorum Salute. George Eichhoff se enfoca en su libro en analizar la escritura del pasado que hizo José de Acosta en su Historia Moral y Natural de las Indias, así como en la peregrinación de Bartolomé Lorenzo. No solo la manera de construir el pasado como jesuita y desde la compañía, sino también en la reflexión que hizo Acosta en su regreso a Europa. Porque además de estar en Perú, Acosta estuvo un tiempo en la Nueva España y de ahí se regresó a España en 1578 para llegar a Madrid y permanecer ahí hasta 1588. Posteriormente va a estar realizando algunos viajes entre Roma y España para resolver varios asuntos de la compañía, y esto es en lo que justamente se enfoca el autor, en la vuelta que tuvo Acosta de Europa, en este viaje realizado al cruzar el Atlántico y las reflexiones que tuvo sobre la escritura del pasado de América, ya que aquel escribió su historia desde la presencia del otro, esto particularmente hablando de la historia moral y natural de las Indias, en donde los primeros 2 capítulos los va a escribir estando en Perú y los demás capítulos los va a hacer desde la ausencia de su otredad, de su alteridad, porque todos los demás capítulos los va a escribir en su regreso a Europa. En un momento volveremos a la particularidad de Acosta y de su historia, mientras retomemos las preocupaciones que tiene Eichhoff. Como habíamos mencionado, el interés del autor de escribir este libro es contra los malos historiadores que se han apropiado del pasado. Cuando habla de ellos, está mostrando su inconformidad contra aquellos historiadores que se han dedicado a mostrar los grandes procesos, invisibilizando a los individuos debido al interés de cubrir largas temporalidades en sus investigaciones. Para él, la larga duración y el interés de mostrar una verdad absoluta ha deformado el sentido de la historia. Nos advierte que los malos historiadores son aquellos que pretenden convertir la muerte, es decir, el pasado, en vida. En otras palabras, aquellos que creen que sus libros son el pasado mismo, el reflejo de una supuesta realidad única. Desde que la historia dejó de ser magistra vitae y pertenece a la ciencia, se lamenta Eichhoff, cito, ya no sirve la historia a un designio tan humano porque perdió el sentido de un arte. Cierro cita. Razón por la cual para él es de suma importancia la vitalidad de la elocuencia, la importancia de un arte. La memoria, entendida como el pasado del saber, es perfectible con un arte que es la historia como el arte de la memoria. Lo que debemos comprender, siguiendo su estrategia, es que únicamente podemos saber del pasado en nuestro presente, por la distancia que existe entre ellos, es decir, la distancia del presente con el pasado, pero también del presente con el futuro. Así que lo que queda es la memoria, y ese pasado se construye a partir de las imágenes que se elaboran para representar el pasado. Representaciones que afectan desplazando o metaforizando el pretérito a un presente. En otras palabras, afectando la realidad de ambos, del pasado y del presente. El hacer historia es reconocer, de acuerdo con él, que no se puede convertir la muerte en vida. Es reconocer la ausencia existente que hay. La buena memoria es la complexión de presencia y ausencia. Por eso, el verdadero recordar es un verdadero duelo. Cito al autor, hay que restaurar el duelo, que es la vida imposible del pasado en el presente. Cierro cita. El arte de la memoria es sustituir lo destrozado por imágenes, por íconos que representan el pasado. El duelo de la memoria vive lo que hay de muerte en el presente. ¿Cómo podremos realizarlo? Se podrán preguntar los presentes. Utilizando los modelos de comunicación sobre el pasado que la retórica proporciona. Ahí es donde justifica el autor retomar el uso de la retórica,
el alejarse de la historia ciencia y de regresar a una historia magistra vitae que tiene la astucia de poder comunicar a los vivos sobre los muertos, de devolver a las víctimas lo que les pertenece en la memoria, reconocer la alteridad de los que nos precedieron en el tiempo, aprendiendo de la etnología para poder hablar del otro. En otras palabras, cómo Acosta pudo hablar del nuevo mundo, esa América excéntrica y excentrada, otra edad, a su regreso de Europa. Al pasar del tiempo nos ha enseñado que no todos han podido recuperar su memoria y para lograrlo es necesario tener un arte de la memoria por aquellos que sí pueden recordar. Es importante para Eichhoff utilizar el arte de la memoria inventado por Simónides, griego reconocido por Aristóteles como uno de los creadores de la mnemotecnia, técnica o sistema de localización de recuerdos utilizado por el orador, ya que este arte es dar voz al pasado, componiendo el lugar con la visita de su imaginación. Retomemos esta última idea. Como hemos dicho, el pasado solo puede mostrarse por medio de imágenes que se crean de él. La primera operación del arte de la memoria es entonces poner atención al espacio, siempre ligado a un tiempo, con la finalidad de distribuir estas imágenes en secuencias racionales. Separar y recortar estas representaciones para distinguirlas, definirlas y clasificarlas en su sentido. Ordenar y colocar lo que la memoria nos ofrece es primordial para elaborar una buena historia. Definir el lugar y tener las imágenes son los elementos necesarios para un arte de la memoria. Es decir, las imágenes y loci de un teatrum memoriae. En palabras menos confusas, el arte de la memoria se inventa frente al lugar en donde aconteció la catástrofe, nos menciona el autor. Hay que identificar a las víctimas, restituir sus nombres, tomar medidas para el funeral. Su función es devolver a los muertos el sentido de su historia. Por eso la memoria es duelo. El duelo marca el límite de recordar y una memoria sin duelo es supresión del pasado, negando su carácter pretérito. El pasado, entonces, es representado en el presente por medio de imágenes. Íconos les llamará nuestro autor. Estos íconos son lo que tenemos ante la gran ausencia de la no vida en nuestro presente del pasado. Es comprender que estos íconos son imagen de vida y no la vida misma. De ahí la importancia y relación de las metáforas, la historia y la retórica. La retórica, que es filosofía práctica del lenguaje, es el arte de la metáfora que enseña el arte de la memoria. Con ella, estamos hablando de la retórica, cito al autor, se reflexiona el problema de la enunciación, que es el problema del historiador que habla a los vivos sobre los muertos y que quiere hacer justicia de ambos. ¿Qué, Rosita? El uso de íconos como arte son muestra de una buena historia, así como el uso de metáforas y de la persuasión. Lo que hace este libro es mostrar cómo ser un buen historiador y cómo lograr lo mencionado, es decir, el arte de la memoria que propone el autor consiste en reconstruir los monumentos en documentos. Es una ventana y estrategia para comprender los documentos de Acosta y Lorenzo, de Acosta y de América. Por eso la segunda parte está para que el lector pueda acceder a ellos, a esa arte de la memoria elaborada por el jesuita. Enfoquémonos ahora en la segunda parte del libro. Ahí el lector podrá encontrar el lugar en donde fueron retomadas las fuentes en una breve presentación y 8 documentos transcritos de jesuitas y sobre jesuitas, en donde podremos observar la propuesta de la historia como arte de la memoria. Los documentos son los siguientes. El primero es la entrada que se tiene de Bartolomé Lorenzo del 12 de diciembre de 1576 en el catálogo del Colegio de Lima, perteneciente a la monumenta peruana número 2. El segundo documento, la peregrinación de Lorenzo, realizada por José de Acosta, que se encuentra dentro del manuscrito de la Real Academia de Historia. El tercer documento que encontramos es la carta del padre provincial de Andalucía, Gil González, al padre general Claudio Acquaviva sobre la vuelta de Acosta. Este es un documento de octubre de 1587, perteneciente a la monumenta peruana número 4.
El siguiente documento son fragmentos en donde Acosta cita el testimonio de Lorenzo Bartolomé en su Historia Natural y Moral de las Indias de 1590. El quinto documento, la memoria de apología o descargo dirigido al Papa Clemente VIII. En este pedazo, o bueno, más bien, en este documento lo que encontramos son extractos autobiográficos tomados de la memoria que Acosta le va a dirigir al Papa en el año de 1595 y pertenece a la Monumenta Peruana número 5. El séptimo documento es la vida de Bartolomé Lorenzo insertada en la Crónica Anónima de los Jesuitas del Perú de 1600. Y por último, la vida de Bartolomé Lorenzo, escrita por el padre Alonso de Andrade en el año de 1666, perteneciente a Varones Ilustres de la Compañía de Jesús en su tomo 4. Después de leer y analizar la primera parte del libro, el lector entra con una mirada contextualizada sobre lo que significó escribir el pasado en el siglo XVI y observando, de manera mucho más notoria, el uso que se tuvo de la retórica en la construcción de la historia y las grandes diferencias que separan a la historia ciencia y a la historia magistra vital. Termina el libro Eyhof haciendo una defensa de los documentos, ya que estos son el registro del pasado que tenemos en nuestro presente. Son indispensables para nosotros que deciden acercarnos a los documentos con la finalidad que le demos forma a esos cuerpos desfigurados, a reconocer todos aquellos que se quedaron debajo de los grandes monumentos. Uno de los deberes del historiador, siguiendo su pensamiento, es rescatar y reconocer el cuerpo de las víctimas de la historia. Es un teatro de la memoria cuyo escenario principal estará ocupado por los mismos documentos. Rescatar y apoderarse de los documentos antes de que los sacerdotes del progreso, así los menciona el autor, se apoderen de los propios documentos. Es un llamado a otro tipo de historia, dejando a un lado la historia científica con pretensiones a una verdad absoluta para recuperar la retórica de la antigüedad y la elaborada por la Compañía de Jesús en la historia y ser conscientes que esta es una construcción del presente y para el presente, donde los documentos, es decir, las fuentes, son la vía que tenemos para acceder al pasado, siempre y cuando reflexionemos sobre los lugares en donde fueron construidos o los lugares de enunciación donde la narración historia puede entrar en escena. Por ello, siempre es el presente quien produce el pasado. La Compañía de Jesús produjo su historia, es decir, su pasado. José de Acosta, en la escritura de la peregrinación de Bartolomé Lorenzo y la historia natural y moral de las Indias, usó los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola como arte y técnica para escribir de Lorenzo y su alteridad que fue América. Esta es la institucionalización que habla Eyhof de la historia. La memoria colectiva de cualquier comunidad es artificio y ficción. Es de gran importancia entender que es artificio y ficción, por ello la memoria es hermana de la narración, en donde se usa la persuasión, las metáforas y en ocasiones la exaltación, dado que esta ayuda a la memoria en una estilización de la verdad. Para todos aquellos que se han animado a leer este pequeño y complicado libro, se darán cuenta que el autor quitó las notas excesivas. Según él, estas notas eruditas entorpecían la lectura. No obstante, en las pocas que se encuentran en el texto, uno fácilmente puede ver desde dónde está inspirándose para la construcción de su propuesta. En otros términos, quiénes son sus auctoritas. Principalmente, aunque no está limitándose a Cicerón, a Aristóteles, a San Agustín, Michel de Certeau y Walter Benjamin. Esta es, digamos, los comentarios que quería hacer acerca de este libro. La verdad es un libro bastante pequeño, pero sí es un poco confuso, digamos, para una lectura, digamos, si no tienes otras tantas previas. Pero bueno, justamente para eso estábamos pensando que se presentara este libro, para poderlo discutir con los siguientes que vienen. Y bueno, ya nada más para terminar, agradecer por su atención y por la oportunidad. Gracias. No, gracias al contrario también. Y bueno, es interesante porque este libro, y es un poco para
aparece en los años, es un libro bastante temprano cuando está justo esta discusión, empieza la historia cultural, empiezan a ir contra la historia económica, etcétera, y es un libro pionero en ese sentido. En ese momento era muy novedoso, probablemente hoy no tanto, y para nuestros muchachos más que estudiaron después, ya hay algunas cosas que son algunos lugares comunes, pero no en ese momento. Es un libro muy, muy bello. Y bueno, yo antes de continuar quisiera, porque no sé si se tenga que retirar, quisiera presentarles para los que no conozcan, a nuestra nueva directora del Departamento de Historia, el maestro Ricardo Nava nos apoyó en todas las mesas anteriores. Bueno, este es un evento del Departamento de Historia y está con nosotros aquí en la sala. No se ve, ¿verdad? Aquí atrás. Ven un poco acá. La doctora Laura Camila Ramírez, y ella va a estar a cargo del Departamento de Historia en los próximos años y está aquí pues apoyándonos y apoyando el evento de las mesas. Muchas gracias, Laura Camila, y pues por aquí te vemos. No, al contrario, a ti gracias, Perla, y gracias a quienes han sumado a lo largo de las distintas sesiones de 80 años de la Ibero, 80 libros sobre la Compañía de Jesús, que si bien hemos podido rastrear por ahí en algunas otras oportunidades, pues esta es ya la ocasión de continuar dándole seguimiento en este 2024 y pues expresarte pues, nuestro apoyo y la verdad nuestra emoción de poder también dar un aporte a propósito de los 80 años y los aniversarios de la Compañía de Jesús con un trabajo pues tan especializado, tan dedicado y tan pertinente como el que hemos venido desarrollando. Gracias a quienes han participado y pues gracias por la acogida en esta sesión. Al contrario, muchas gracias. Aquí, cuando tengas tiempo, pues te esperamos, porque sabemos que el cargo quita todo el tiempo. Pero bueno. Y también agradecer a Miguel Contreras, que ahora nos apoya en lugar de Shamed en toda la parte técnica. Él también es alumno de la maestría y ha venido como voluntario a apoyar la sesión. Muchas gracias. Y pues si quieren, continuamos con nuestra sesión. Y pues ahora me toca a mí, es como una egohistoria aquí. Muy bien, pues ahora voy a leer una pequeña semblanza de Perla. Ella realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como docente investigadora en el Departamento de Historia de la Ibero. Sus principales intereses de investigación han girado en torno al fenómeno de la predicación jesuita en la Nueva España del siglo XVII y la retórica sacra, los procesos de modernización e identidad, la historiografía del antiguo régimen y la historia que se enseña y la enseñanza de la historia. Ha coordinado la línea de investigación, la construcción retórica de la realidad, la Compañía de Jesús, del Departamento de Historia desde hace varios años. A partir de su interés en la emergencia de la modernidad, se ha interesado en el tránsito de la sociedad de la cultura de la oralidad a la cultura del impreso, propio del barroco, a través del fenómeno de la predicación, observado desde el caso jesuita. A partir de ahí, preguntándose por la identidad discursiva del sermón a través del tiempo. Trabajó primero en el que distingue como sermón de corte, propio de la cultura del impreso, y posteriormente en el de emisión de la cultura oral, para el que se ha propuesto una tipología, que es justamente los libros que nos va a presentar ahorita Pedro. En esta misma línea se ha preguntado por la historia maestra de vida, ocupada de moralizar al igual que el sermón y de supervivencia en la enseñanza de la historia hasta nuestros días en las aulas escolares. Actualmente pertenece a la línea de investigación de teoría de la historia. Dentro de esta se ocupa del tema de la Compañía de Jesús y las formas discursivas cultivadas por esta. En ese contexto, de la teoría de las formas discursivas y su materialidad. La segunda área de trabajo es la de la historia maestra de vida y la historia práctica. Esto queda inserto en el campo de la reflexión sobre el conocimiento de la historia en general. Y como últimas publicaciones, de las tantas que tiene Perla, es Introducción, apuntes para una historia de la evangelización, esto en la revista Iberoamericana de Teología del 2023,
La historia práctica, una propuesta en historiografía número 60, que es de 2023, materialidad e identidad textual en la obra de Roger Chartier, esto en la revista de Historia Intelectual Prismas del 2022, y es Discursive Formen, bueno, las formas discursivas y su materialidad, esto está en alemán, en la revista Lili del 2022, y el último, digamos, de las últimas publicaciones de los libros es la coordinación que hizo las formas y las no formas discursivas, una aproximación a la historia de la identidad de los impresos del 2021. Muchas gracias. Pues ya hice una pequeña introducción, Shamed. Yo, la verdad, cuando hicimos esta organización, pues yo dudaba de poner los libros que yo había hecho porque parecían como muy protagónico, pero pues pensamos que sí era importante sacarlos y luego quien los presentaba, y bueno, pues decidimos que lo hiciera yo misma, tal vez eso facilitaría las cosas de ver qué contienen. Voy a dar lectura a unas paginitas porque si no yo me puedo perder en un bosque que he recorrido en muchos sentidos y desde hace muchos años. Con la idea de ver, que es la idea de las mesas, qué tanto son pertinentes estos textos a la fecha, qué tanto ya se han superado o qué tanto pueden tirar línea para nuevos trabajos de investigación. El primero, que es el de la Compositio Loce de la República de las Letras, al segundo me refiero final, pues diríamos que yo entré en esta investigación con una pregunta por la extrañeza que nos invade leer un sermón publicado en el siglo XVII. Ahí lo que se conecta mucho con lo de Eichhoff, o sea, hay un azoro en constatar la gran importancia de un texto que hoy, si lo tomo así directamente, prácticamente no me dice nada. O sea, me costaría mucho trabajo leerlo, me parecería muy farragoso. Entonces, ¿qué había de encontrar en estos farragosos sermones que parecían no decir nada al mundo contemporáneo? La investigación pretende destacar la importancia del sermón como texto de cultura y analizar las posibilidades y límites de su utilización como documento histórico en el estudio de lo social. Aquí algo importante. Sí se han utilizado sermones como fuentes, pero hay un peligro con utilizar los sermones como fuentes cuando se pretende que den cuenta de la realidad de la que hablan, porque realmente están construidos en función de una retórica muy específica con unos fines muy claros que no tienen ningún interés en contar las cosas como realmente fueron. Entonces, analizar las posibilidades que nos dan y los límites de su utilización como documento histórico en el estudio de lo social. En primer término, es importante señalar que la predicación comprende un espacio más amplio del que abarca este libro, asunto que con frecuencia se pasa por alto. La predicación es un fenómeno gigantesco. Sermones se predicaban a todo lo ancho y lo largo de la cristiandad y Trento se preocupó especialmente de ello. Pero la oratoria sagrada, no la predicación, sino la oratoria sagrada, solo se cultivó por una élite de predicadores, generalmente en las grandes ciudades en las que se desarrollaba la vida intelectual y cortesana de entonces. Esta es la que ha dejado huella fundamentalmente y de la que están llenos los anaqueles de los archivos. De una vez adelanto que la mayor parte de los sermones nunca los vamos a conocer, se los llevó el aire. Y a modo de una sinécdoque hemos tomado como el todo, siendo que solo es una parte, tal vez la menor, aunque la más o tal vez la única historiable. La propuesta más fuerte de este trabajo es justamente la de que la función comunicativa de la predicación en su modalidad de oratoria sacra pasó de catequética a artística y los predicadores acabarían formando una incipiente república literaria junto con la grey que los seguía. Pero afirmar que un sermón es una obra de arte no deja de ser una paradoja y en cierto modo una provocación, ya que las obras de arte, una vez que el arte se torna en un sistema, no tienen ninguna utilidad externa, son fines en sí mismas.
Así se intenta mostrar cómo a través de la oratoria sagrada, paradójicamente, podemos asomarnos al lento y poliédrico proceso de secularización de la modernidad. Lo anterior se expone a la luz de la propuesta de que en el siglo XVII puede empezarse a percibir los rasgos del paso de una cultura oral al de una cultura de la escritura del impreso, que es la caracterización del desplazamiento del código de referencia teológico en la sociedad veteroeuropea por uno científico, a partir del que se autodescribirá en los próximos siglos o en otros términos más familiares, el paso de la sociedad tradicional rural a la sociedad moderna urbana en Occidente. La retórica sacra, en su tránsito del púlpito a las prensas, va, según esta hipótesis, dibujando el silencioso trayecto de este desplazamiento en una sociedad como la novohispana. Pero es importante mencionar que el proceso que esta investigación analiza no desemboca en secularización. En su lugar se alcanza a percibir casos de verdaderas aporías, como la predicación culterana o el caso de las posturas defensivas y enquistadas, como las que se describen en el capítulo 5, prédica oral frente a prédica impresa, el refugio de la compositio loci. Pero creo que la inserción de la predicación cortesana a la República de las Letras es un síntoma de las rupturas y adaptaciones que en el futuro tendría que sortear la sociedad urbana en este lado del Atlántico. La retórica de las pasiones, como pasiones entendidas como los sentimientos, es un término complejo que hay que ver, que pertenece a la época, pero es todo lo que tiene que ver con afectividad, emociones, y que no pertenece a la razón, derivada de la composición del lugar ignaciana. Y el tema central de esta investigación es justamente uno de los productos más versátiles y longevos de esta extraña alquimia de la cultura del XVII, todavía observable en el espacio rural misional durante el siglo XVIII, y tal vez, si siguiéramos su rastro, lo encontraríamos en el XIX y aún en el XX, en ciertas zonas rurales donde la cultura oral sigue imperando. En tanto que en el urbano podría rastrearse en la literatura y la poesía, sobre todo en el romanticismo. No tener con la pluma que decir, decía un predicador. Ese sería el destino del mundo oral en el momento en que se comenzó a trasladar lo dicho al papel. La conciencia de la imposibilidad de decir con la pluma no la tendrían ciertamente los habitantes del siglo XVII. Para ellos, la visión retórica del mundo seguía funcionando y somos nosotros, con la perspectiva histórica de la que disponemos, los que podemos ver cómo ésta se contrajo hasta convertirse en una parte del todo, lo que hoy llamamos en singular y no ya en plural arte. La retórica en el siglo XVII. Hablar de retórica en el siglo XVII es sinónimo de hablar de oratoria sacra. Ella fue el último reducto de ese mundo oral que estaba en proceso de cambio. Pensada así, la oratoria sagrada se convierte en nudo de convergencia de un complejo mundo textual, tanto oral como escrito, del que sale y regresa recogiendo la experiencia social del que ejerce el oficio de la prédica, quien está entre dos espacios, el religioso catequético y el religioso erudito y artista. Este último irá a lo largo del siglo XVII sobreponiéndose al primero, hasta casi cortar el canal de comunicación entre oratoria sacra y auditorio como Gray, para convertirse en un lugar cerrado, una república de las letras en la que los oradores, los predicadores entonces conocidos como de villa y corte, se hablaban o más bien se escribían entre sí, y el auditorio admiraba sus proezas. De este modo se integraban al discurso de una sociedad urbana cortesana, dejando su función pedagógica religiosa para cumplir otra pedagógico-literaria. Hacia ese público que se veía obligado, a través del refinamiento del gusto, a conseguir su espacio de distinción. La evangelización, catequización, en tanto tal, fue quedando en manos de los predicadores no oficiales, no de oficio, los de plaza y pasión, despreciados por los primeros, pero herederos silenciosos de la original función que Trento había asignado a la reconquista de los fieles católicos.
Si bien cada vez que se intenta dar cuenta de los cambios que como este denotan el paso a la modernidad, nos topamos con un complejo e impenetrable conjunto de fenómenos, creo que para el caso de la predicación se pueden destacar dos que al entrecruzarse vuelven al sermón un punto privilegiado de observación. En él se vuelven visibles las aporías de la sociedad religiosa frente a la moderna. Por una parte, la unidad de la experiencia religiosa que llevaría al paulatino divorcio entre la religiosidad exterior, piedad barroca, y otra interior. Y por otra, al ya impostergable enfrentamiento entre el mundo de la oralidad y el de la escritura impresa en proceso. Ciertamente, lo primero que hay que establecer es la distinción entre lo que denominamos una sociedad de la cultura oral y una sociedad de la cultura escrita. Y a eso se dedican las páginas iniciales del trabajo, que aquí ya no podemos extendernos. En el siglo XVII, los sermones representan el último reducto de este mundo de la retórica, de la oralidad, concebida como arte y como lugar de reproducción de la sociedad. Por consiguiente, al trabajar sobre sus posibilidades y límites en aquella época, podemos dar cuenta de algunas de las fracturas de las que emergería el mundo del impreso, o en otros términos, el mundo moderno. En el sermón se conservaron las características de la oralidad arriba señaladas, pero al mismo tiempo se fueron dejando sentir las marcas del mundo del libro. ¿Cómo podemos pensar este proceso? 4 son los aspectos que desarrolla el libro para dar cuenta de este fenómeno. Muy brevemente los trato en los minutos que tengo. La amplificación. A través de la amplificatio podemos de algún modo penetrar en los cambios de la sociedad veteroeuropea. La amplificación, que habría mucho que decir, pero aquí lo resumimos, para algunos procedimiento retórico, en tanto que para otros figura retórica, siempre estuvo presente en la retórica clásica. Era un recurso muy empleado en la antigüedad para realzar y resaltar una idea o para desarrollar y alargar un tema. Tenía una función tanto estética como argumentativa, de ornato y aclaración. Sin embargo, durante el Renacimiento, bueno, así un poquito resumiendo, la amplificación es, en pocas palabras, decir lo mismo de distinta forma, lo cual implica un reto enorme para que no sea algo repetitivo y farragoso. El arte de la retórica entra ahí. Sin embargo, durante el Renacimiento y sobre todo en la esfera católica postridentina, adquirió un peso sin precedentes. Dado esto, se pueden hacer interesantes conexiones entre la función comunicativa amplificatoria y los cambios sociales. La Iglesia tridentina se vio obligada a afianzar la ortodoxia, pero ello no podía hacerse a partir de una abierta discusión teológica ante el peligro reformista. Las verdades divinas no podían tematizarse en el espacio del sermón, a la que había que catequizar, pero sin entrar en honduras teológicas. La predicación quedó en el ojo del huracán en este problema. Debía catequizar, pero sin profundizar ni cuestionar de modo que se pusiera en riesgo la fe del creyente. El recurso retórico para ello era justamente el de la amplificación, ya que ésta permitía elaborar un texto persuasivo sin poner en tela de juicio la verdad revelada. Los jesuitas fueron maestros de esta forma. En un principio, cuando su prédica alcanzó más fama, fue a través de la composición del lugar proveniente de los ejercicios espirituales y adaptada a la era postridentina en la que ellos tuvieron un papel nodal. El libro muestra las efectivas composiciones que movieron los sentires del mundo católico. El libro justamente se mueve entre esta composición del lugar y la república literaria del conceptismo barroco. La parte de la composición del lugar de los jesuitas es realmente fascinante y hay muchísimos ejemplos de lo que logran con ello. Segundo punto que permite entender el fenómeno es la admiración. Al paso de los años, la retórica de las pasiones se fue quedando en los espacios rurales, en donde la cultura de la oralidad seguiría vigente, en tanto que el orador sagrado se empezó a enfrentar con 2 problemas nodales provenientes del emergente auditorio de las élites urbanas. Las funciones tradicionales de la predicación eran catequizar y moralizar, pero a medida que el siglo XVII avanzaba,
Ninguna de ellas podía seguirse ejerciendo entre este sector de la sociedad. Los dogmas los conocían ad nauseam, y ello hacía que la reiteración se volviera cada vez más visible. En cuanto a la moral, a medida que nos internamos en el siglo, podemos constatar que la predicación dirigida a las élites se alejaba de esta misión, al volverse más compleja y heterogénea la sociedad y más cortesana aquella, ya que la Iglesia se volvía cada vez más dependiente del Estado. Es sintomático y parece confirmar lo dicho, la paulatina desconexión de los propios autores de las retóricas sacras que fueron haciendo entre las virtudes morales y las oratorias en el caso del predicador, dándole más peso a las segundas para la época en que se vive. Era más importante saber hablar bien que ser un virtuoso. La oratoria se tomaba arte y el arte se admira. La admiración, admiratio, se empezó a relacionar con la pura elocución de la pieza oratoria, es decir, con el sermón. Se iniciaba la fractura de la unidad entre conocimiento y motivación, pues esta última se había conseguido gracias a la autoridad de quien hablaba. Y minada esta, el predicador habría de desarrollar al máximo los instrumentos de persuasión retóricos. A partir de ahí, la amplificación se llevaría a sus máximas posibilidades. Parecido a cómo funciona la publicidad actualmente, la gente no iba a escuchar cualquier sermón, elegía y tenía de dónde, ante la creciente oferta de ellos durante el siglo XVII, a partir de su gusto, en función de la fama del predicador y su estilo. La admiración por el orador era la pauta de elección. El otro punto muy importante es la novedad. Bajo estos presupuestos y a pesar de las recriminaciones, es comprensible que fuese tan buscada y tan aplaudida la novedad. Aquí habían pugnas, se pueden filiar pugnas entre los predicadores tradicionales que estaban totalmente en contra de la novedad y el aplauso a la novedad que existía por otro lado. Al igual que la novedad en otros espacios artísticos del 17, que es muy rastreable para la historia del arte. Para ser original se tenía que innovar, pero el gran reto era hacerlo dentro del limitado espacio de una dogmática y una liturgia. Así, la forma, o si se quiere, la estilística, era un único recurso disponible. Esto puede constatarse con la creciente aparición de la palabra como tal y de la variación de lo nuevo a lo largo del siglo en los documentos relativos a la prédica. Solo un par de ejemplitos. En uno dice, en una aprobación, y dice, y estimando esto tanto, mi querido santo, y que ya no tenga otra novedad el sermón, aunque todo lo tengan dichos santos padres, bástale por novedad la de acumular mucho en corto espacio y poco tiempo. Y en otra dice, consideré atento lo sutil de los conceptos, la novedad de los lugares, lo erudito de la inteligencia. Y por último, algo que es muy interesante, una pequeña cita, sobre que era raro, lo raro como novedoso. Ha predicado siempre con acierto en todos, y en este acertadísimo, pues siendo la idea rarísima, así por ser sin ejemplar siendo María Santísima, como por exquisita su advocación en estos reinos, pues oración tan rara, docta, grave y singular, que con ella dando tantas noticias de la aparición milagrosa de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, puede su escrito ser muro para la devoción, para que la devoción se fortifique. Y por último, una frase: el discurrirlas a lo nuevo es diligencia que las realza. Hay muchísimos ejemplos de esto y, bueno, en el libro se cita. Pero, y aquí es importante, este sermón, el sermón de los jesuitas del 17 barroco, es fundamentalmente hispánico, aunque también, por supuesto, hay grandes oradores franceses e italianos, pero se consideraba esta la retórica hispana. Y lo hispano de esta postura se puede apreciar sin duda en el ingenio gracianesco, la mejor muestra de este desprecio hacia la imitación y la exaltación del genio del artista, como lo muestra en el libro. Por último, lo que ya se ha dicho, que es corolario, la imprenta. Ahora bien, el otro fenómeno que explica estas transformaciones y en el que paradójicamente se inserta la práctica oral más importante del siglo XVII, la predicación, es la imprenta. La imprenta y la amplificación.
con esto cerramos. La paradoja que hizo más visibles los problemas de la amplificación fue la de la impresión de los sermones tan profusa en el siglo XVII. En la Nueva España y en muchos lados son los textos más impresos durante el siglo. Los propios oradores sagrados, tan deseosos y orgullosos de publicarlos para alcanzar a trascender el tiempo y el espacio de la comunicación oral, hicieron más patentes e insoportables los límites de la amplificación. La admiración tan buscada acabó en escarnio, y ellos mismos cavaron la tumba de la retórica sacra. Si la comunicación es el modo en el que se entiende la sociedad a sí misma, la imprenta tuvo que tener un efecto muy profundo. La idea de comunicación se había transformado. Su impresión, la impresión de los sermones, la cual se hizo cada vez más frecuente a lo largo del siglo, lo convirtió en un interesante híbrido en el que pueden perseguirse los cambios de la sociedad oral hacia la moderna. Un grupo de predicadores a lo largo del XVII se fueron interesando cada vez más en la publicación que en la prédica de sus sermones como tal. Les interesaba más el sermón impreso que decirlo. Pero si el núcleo del sermón es el de la amplificación propia de la oralidad, trasladar voluntariamente esta al espacio del impreso cambia los pesos específicos. El texto de los sermones impresos nos muestra cómo a medida que avanzaba el XVII, las citas de autores sagrados y profanos a los que se acudía para sostener lo dicho se fue acrecentando. La extensión de los sermones a lo largo del siglo se fue extendiendo y ello mostró lo farragoso de las informaciones para los lectores. Para ese entonces el lector busca novedad y novedad es información, ya no la repetición de lo mismo dicho de otra forma. Esto se va a quedar en el espacio del arte, pero el sermón no logra trasladarse hacia allá. Es como una llama que se apaga. Así, en un movimiento paradójico, a medida que la oratoria sacra más intentaba retener a la élite de creyentes, más se alejaba, tanto en términos de la persuasión hacia la virtud, enviándolo hacia el espacio del arte, como de la verdad revelada, desplazada hacia la verdad científica. Las críticas de la amplificación con la que llegó a identificarse la retórica misma se hicieron cada vez más frecuentes entre los pensadores del siglo. Y en el siglo XVIII, la retórica clásica, el sermón clásico que viene de Francia, va a ser el que impere, y el sermón barroco de composición del lugar se va a refugiar en el sermón de misión. Bueno, por asuntos de tiempo, yo nomás quisiera decir que el segundo libro, que está el sermón de misión, es una especie de continuación del otro, porque aquí justo lo que se trabaja es cómo queda esta composición del lugar jesuita, que es fantástica, porque es a través de los sentidos interiores, conectarse con los sentidos interiores, para que la gente perciba en términos de pasiones, de sentimientos, los fenómenos religiosos. El caso del sermón de pasión, que son los más, pues, los más vivos en este sentido, los más conmovedores. En esta antología se muestra cómo esta retórica de las pasiones, esta composición del lugar, se conserva en los sermones de misión y cruza España, Italia y América en general, haciendo una unidad que los jesuitas sostienen durante los siglos por venir. O sea, el gran arte de la composición del lugar se conserva en el sermón de misión, pienso que hasta la fecha, pero paradójicamente, o más bien se puede entender que estos sermones no se publicaron. O sea, prácticamente no hay documentos para rastrear el sermón de misión, porque no se publica y ello confirma la idea de que se publica lo urbano, cortesano, etc. Se publican manuales de grandes misioneros, pero los sermones de misión en general se los llevó el viento. Actualmente tenemos un proyecto en el que estamos empezando a trabajar sermones en idiomas, que eso sí se conserva por las gramáticas y esto, en sermones de grupos naturales de Nueva España, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el resultado de esto, a ver si se sigue conservando la composición del lugar en esos niveles.
Bueno, pues esta sería la presentación de estos dos libros. Es una antología, pueden leer ahí documentos realmente interesantes de los sermones de misión. Muchas gracias. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Ginny Galán. Déjame ver que ya estoy perdiendo la... Ginny Galán es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores, es egresada de licenciatura y maestría de la Iberoamericana y ha realizado 2 estancias postdoctorales, uno en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con la beca CONACYT, y otra en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. De 17 a 19. Ha impartido clases de nivel de licenciatura, posgrado en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado activamente en el programa de Historia Viva, Ibero, Ciudad de México y Banamex, y en agosto de 22 asume la coordinación de la licenciatura de Historia, ya como miembro de tiempo del departamento. También ha sido profesora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde se desempeñó a la par como tutora de 2020 a 22 en el marco del programa de tutorías académicas de esa facultad. Ha impartido seminarios en 17 Institutos de Estudios Críticos, la Universidad Marista de Mérida y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entre sus líneas de investigación y temas de interés destaca la historiografía, la historia del cuerpo y la historiografía del cuerpo. Es autora, entre otros textos, de Cadáver, polvo, sombra, nada, una historia de los cuerpos femeninos en los conventos de la Ciudad de México, de Editorial Navarra de 17, Lecturas modernas del cuerpo humano, José Sánchez Samuano y El gimnasta viajero, en Itzel Toledo García y José Enrique Covarrubias, coordinadores, Viajeros en el México Porfiriano, del Instituto de Investigaciones de la UNAM, en 2022. En tercer término está la memoria como perspectiva de análisis y observación en la escritura de la historia reciente, una reflexión historiográfica, en un libro coordinado por Miguel II y Rafael Pérez Taylor, para el año de 2021. Luego está Cuerpos Femeninos, Instrumental y Espacios para el Ejercicio, 1875-1915, en María José Garrido Aspero y Regina Hernández, coordinadores, El fenómeno deportivo en México, ensayos sobre su historia social, cultural y política, en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, de 2021, y por último, Del cuerpo que se representa al cuerpo que se siente, George Figarello, y el estudio del cuerpo en la historia, en la revista de Fuentes Humanísticas, en 2021. Le damos la palabra a Ginny. Bueno, muchas gracias, primero a Perla por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias a los que se conectan. Probablemente yo voy a hacer una gran amplificatio de lo que se ha dicho, pero espero que encuentren novedad en lo que voy a decir. Y bueno, yo he decidido estructurar la presentación del libro en torno a una serie de preguntas que permitan contextualizar el mismo, así como pensar en algunos de sus contenidos y retomar algunos argumentos que me parecen importantes. De entrada, pues, surge la pregunta sobre qué libro estoy presentando. Ahí lo pueden ver en la pantalla. El libro que presento para esta ocasión es el de La construcción retórica de la realidad, La Compañía de Jesús, en el que participan y escriben Leonor Correa, que está por ahí conectada, le mandamos muchos saludos, Rubén Lozano, Alfonso Mendiola, Perla Chinchilla y Antonella Román. El libro además forma parte de la colección El mundo sobre el papel y se publicó en 2006. Como paréntesis y a reserva de que luego lo retome, el objeto de estudio del libro entra muy en sintonía con esta colección que lanzó el Departamento de Historia, la del mundo sobre papel. La colección busca reflexionar sobre el momento histórico en que la aproximación al mundo quedó determinada por la mediación del papel. Retomando, el libro a su vez se compone de 4 ensayos y una presentación. Los ensayos que componen al libro son La construcción retórica de la realidad como teoría de la modernidad,
La enseñanza de la retórica en los colegios de la Compañía de Jesús en la Nueva España, que escriben Alfonso Mendiola y Perla Chinchilla, El sentido de los devocionarios en la vida novohispana, escrito por Leonor Correa, algunas reflexiones sobre temas para desarrollar en un proyecto sobre el estudio del teatro jesuítico, escrito por Rubén Lozano, y reflexiones sobre la construcción de un campo disciplinario, las matemáticas en la institución jesuita durante el Renacimiento, escrito por Antonella Román. El libro asimismo conformó uno de los primeros aportes de la línea de investigación que mencionaba Perla, la construcción retórica de la realidad, la Compañía de Jesús, que fue muy fecunda en el Departamento de Historia y que cobijó varias publicaciones y proyectos. Hecha esta somera presentación, pues paso a pensar con ustedes en voz alta otras preguntas. De entrada, pues a mí me interesaba pensar cuáles son, por ponerlo en el léxico de los historiadores, las condiciones de posibilidad de este libro. Y en un primer momento observamos que este texto se inserta en los debates historiográficos que buscan problematizar los procesos históricos que dieron nacimiento a los tiempos modernos o a eso que también llamamos como modernidad o modernidad plena. Y aquí retomo algo que dice el historiador Reinhard Koselleck, quien afirma que hay algo raro siempre en la organización y caracterización de los periodos históricos o las épocas, ya que es muy difícil, como sabemos, poner en la misma sintonía y lograr una coherencia entre diferentes sucesos, personajes, acontecimientos, descubrimientos, etc. No obstante, también sabemos, como historiadores e historiadoras, que eso no nos exime de contestar a las preguntas. ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cómo podemos caracterizarla? Y sobre todo, ¿cómo repercute esta en el proceso de escritura de la historia? Y este texto, en ese sentido, puede verse como un síntoma de esos debates. Por otro lado, este texto también es reflejo de los giros y maridajes que van a impactar la escritura de la historia hacia finales del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en el giro lingüístico, el giro cultural, la antropología histórica, las teorías de la comunicación, entre otros. Concretamente, destaco uno de los debates que se desprenden de estos giros, que es aquel que se ocupa de historiar las transiciones de la oralidad a la escritura, sopesar el impacto de la imprenta y la cultura escrita en los procesos de modernización y replantear la relación e interpretación de los vestigios con los que trabaja el historiador. A lo largo del siglo XX se mostró que los historiadores pueden y deben trabajar con todo tipo de artefactos producidos en las épocas que se buscan comprender. En ese sentido, y aquí parafraseo lo que nos dicen Alfonso Mendiola y Perla Chinchilla, este acceso a nuevos tipos de documentos ha obligado a que los criterios de interpretación aplicados a su estudio se hayan reformulado. Y en el caso concreto de finales del siglo XX y el cambio de siglo hacia el siglo XXI, lo que observamos es que el peso cada vez más importante de los medios de comunicación en la sociedad influyó e influye en el modo en que los historiadores se acercan a esos vestigios. De alguna manera, este texto es una respuesta a lo anterior, ya que es consciente de que los modos de interpretar fuentes cambian porque cambia la sociedad. La sociedad, como argumentan aquí, influye en las operaciones que realiza el historiador al interpretar sus documentos. Y en esta coyuntura, las fuentes o vestigios son pensados como elementos de procesos comunicativos de la sociedad. Por último, para cerrar este esbozo de condiciones de posibilidad, observamos también que el texto es fruto de la lectura de los textos del sociólogo alemán Niklas Luhmann, que también me parece, Perla ya nos dirá que en ese contexto pues se traduce al español, que se hacen grupos de seminarios de trabajos, y este aspecto entra en sintonía con lo mencionado con anterioridad. Es decir, si los vestigios son equiparados a elementos de procesos comunicativos, surge la necesidad de pensar los procesos comunicativos a partir de los cuales estos vestigios que trabajan estos historiadores fueron configurados y significados. Retomo las preguntas que lanzan los autores: ¿cómo se reconstruyen las reglas que permiten comprender los vestigios del pasado? ¿Cómo se accede a una sintaxis si lo único que se tiene son emisiones? Aquí observamos, para quienes escriben en el texto, que el primer equívoco que se manifiesta en los procedimientos interpretativos de las fuentes consiste en creer que los enunciados de estas expresan percepciones. Estos enunciados, de manera estándar, se han interpretado como si fueran el producto de la visión de un individuo aislado de su contexto social. Y desde el giro lingüístico y las teorías de la comunicación de Luhmann, entre otros giros, ¿no? y teorías que impactan la escritura de la historia de finales del siglo XX,
se subraya que en las fuentes no tenemos acceso a la experiencia interior o individual de un probable testigo de los hechos, sino a la producción contextualizada de una comunicación literaria. Por eso, para los historiadores de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, y concretamente para este grupo de trabajo, trabajar con documentos es enfrentarse a comunicaciones y no a experiencias interiores individuales. Es decir, no tratamos con percepciones construidas a través de una experiencia individual, sino percepciones que hubieron de pasar por convenciones o tradiciones literarias para plasmarse en un texto. Por tanto, la interioridad de estos textos se expresa, o más bien está determinada por esquemas de percepción interiorizados socialmente, esto es, tipos de comunicación. Y por ende, se necesita, valga la redundancia, una teoría de la comunicación que esté referida a los sistemas de comunicación y no al individuo como sujeto humano. Y ahí es donde embona la teoría de la comunicación propuesta por Niklas Luhmann. Pero bueno, dejemos a Luhmann de un lado y regresemos al texto. Otra pregunta que me gustaría introducir es la siguiente. ¿Cuáles son las hipótesis principales de trabajo que guían pues, esta colección de ensayos? No hablaré a detalle de cada uno de los contenidos o argumentos de los ensayos que forman este libro. Optó más bien por pensar las hipótesis de trabajo que surgen como un hilo invisible y guían el desarrollo de los textos. Esto quizá lo hago adrede para dejarlos con ustedes, para dejarles el suspenso de querer acercarse a este texto. Y bueno, en primer lugar, tendría que empezar por señalar la metáfora, concepto central de este proyecto, a saber, la idea de la construcción retórica de la realidad o realidad retórica. Con este concepto, esta metáfora, se buscó o se busca englobar las características fundamentales que permiten pensar la sociedad del antiguo régimen a partir de una concepción comunicativa de la sociedad. Lo que esta metáfora les permite a los autores es observar los modos de funcionamiento y reproducción de la sociedad del antiguo régimen, la cual, como ya nos han hablado Shamed, Perla, se caracterizó por ser una sociedad estamental organizada alrededor de un código religioso, fundada sobre una verdad revelada, dictada por la cúspide de la élite, la cual requería pues, de nuevos tipos o de un complejo comunicativo que le permitiera reproducirse. Y ese complejo comunicativo es lo que los autores denominan como retórica. Abonando a lo anterior, por retórica, en este proyecto, en este libro, se entiende el complejo de discursos, prácticas y géneros que servían para persuadir a los individuos de aquellas sociedades de valerse de un tipo de moral con la que debían regir su acción. La retórica es importante en este contexto porque sirve para elaborar buena parte de los géneros comunicativos de las sociedades de antiguo régimen. De igual manera, la retórica es un mecanismo central para motivar la aceptación de lo comunicado en un periodo en el que la escritura aún no se ha independizado del todo de la oralidad como medio de comunicación o bien que apenas está comenzando a independizarse. La retórica, en ese sentido, da primacía a las expectativas normativas sobre las cognitivas. En segundo lugar, y por otro lado, los autores sostienen que en este contexto, los siglos XVI, XVII, XVIII, y a través de los géneros comunicativos retóricos que estudian, emergen las condiciones de posibilidad que, valga la redundancia, posibilitan pensar el tránsito de una visión retórica del mundo a una visión científica del mundo. Es decir, permiten pasar de una verdad moral propia del antiguo régimen a una verdad argumentativa o científica propia de las sociedades modernas. De esa manera, sin buscar ser yo misma retórica, el conjunto de textos reunidos en este libro parte de la premisa de que la respuesta a la modernización por parte de la Compañía de Jesús es lo que los autores reconocen como la transición de la cultura retórica a la científica, misma que se desarrollará en diversos espacios, géneros comunicativos, algunos de los cuales, como enumeraba hace unos instantes, se ocupan los ensayos, la educación, la predicación, la devoción, el teatro, la ciencia, entre otros. Y estos géneros comunicativos que se estudian en el libro son significativos porque a partir de estos puede constatarse dicha hipótesis de trabajo. Como hipótesis o tema de trabajo, también vale la pena preguntar por qué elegir a la Compañía de Jesús para pensar este proceso de transición. La historia de la Compañía de Jesús, como se argumenta en el prefacio, se torna emblemática para el estudio de los complejos procesos históricos a partir de los cuales emergió eso que denominamos
como modernidad y o sociedad moderna, en razón de que ella misma, la compañía de Jesús, es una suerte de híbrido, hija de Trento, hereda de algunos aspectos vinculados a la cultura de la oralidad, pero también fruto del emergente mundo de la cultura del impreso. Asimismo, la compañía de Jesús, como argumentan los autores, permite también unir lo puntual con lo estructural y observar estos matices y variaciones de las prácticas comunicativas retóricas, que también pues Perla en su intervención nos mostraba, ¿no? Cómo pues hay muchísimos matices y cómo son muchas tensiones que vale la pena pues considerar. Dicho esto, para recapitular e ir cerrando, quiero ocuparme de dos preguntas más. Una de ellas, la penúltima, es pues qué argumentos, desde mi perspectiva, claro, destacan del libro. En primer lugar, diría que el énfasis puesto en los géneros comunicativos y las tecnologías de la comunicación. Una apuesta fuerte de los ensayos consiste en mostrarnos cómo al final la sociedad de alguna manera es tributaria de las formas a partir de las cuales se objetiva lo real. Lo real y la sociedad cambian según los modelos de difusión que se utilicen. Por ende, la ciencia moderna es el resultado de un cambio tecnológico en los medios de comunicación, es decir, la ciencia solo es posible después de la imprenta y la interiorización de la escritura. En segundo lugar, destaco el aporte metodológico de los ensayos en general y de la línea de investigación en particular. A lo mejor pues no nos interesa quizá propiamente la compañía de Jesús o este problema, pero creo que en términos metodológicos vale mucho la pena pues echar un vistazo al libro, ¿no? Además, independientemente de que comulguemos o no con las premisas lumanianas que guían el trabajo o sus implicaciones, observamos que el historiador no puede ir del documento a la realidad sin remitirlo previamente al sistema de comunicación donde se escribe. Comprender el sentido de un texto en términos históricos es comprenderlo contextualmente. Y para comprender contextualmente, a saber, remitir el texto a los códigos comunicativos en los que fue elaborado y comprendido, es importante previamente considerar la comprensión de los sentidos y usos de las palabras por parte de las comunidades que hacen uso de ellas y también pensar en esas reglas del juego implícito. Y para ello es necesario centrar el peso fundamental en la recepción, como también se hace en estos ensayos. Asimismo, el texto también nos permite ver una posible respuesta a la pregunta sobre cómo es posible observar observaciones, cómo es posible observar emisiones. La cuestión, siguiendo la premisa de los autores, no es tanto observar la realidad de un tipo discursivo, sino el modo en que este tipo discursivo observa, porque los textos, los vestigios pasados, no son la realidad, sino la observación que se hizo de ella. De ahí que se insista en que los escritores, no son seres aislados, sino individuos socializados. Por ello, solo comprenderemos sus comunicaciones literarias si las remitimos a las organizaciones donde ellos se formaron y al tipo de tecnología comunicativa que las validó. Aquí parafraseo a Alfonso Mendiola: la observación de la observación convierte en histórico, relativo, lo que para el primer observador aparecía como natural, absoluto. Estos aportes metodológicos al final también nos permiten sopesar qué es pensar históricamente, qué es pensar históricamente en este contexto y qué es pensar históricamente hoy. En tercer lugar, otro de los aportes significativos tiene que ver con pensar los tiempos modernos e introducir matices importantes a esta discusión historiográfica y filosófica. ¿Dónde situar el comienzo de la modernidad? ¿En 1500 o en 1800, por solo mencionar algunas fechas? La interrogante no cesa ni siquiera cuando se esbozan argumentos a favor o en contra. La caracterización y por ende la periodización de este momento se ha hecho sobre la base de distintos criterios. Dependiendo del criterio que uno elija y las preguntas que uno haga, la periodización y las características de la llamada modernidad cambiarán. A ese respecto, nosotros tendríamos que preguntarnos cuáles serían los criterios para establecer una periodización y una caracterización con base en argumentos historiográficos. Es decir, ¿qué definición podríamos dar de la modernidad y cómo podríamos construirla si nuestros criterios se basaran en los cambios en la escritura? ¿Cuándo aparecieron y por qué pensar que fueron universales? Las preguntas, como ven, pues no son fáciles de responder y para contestarlas los autores introducen criterios basados en los procesos comunicativos, en los que se aprecia el tránsito de unas sociedades dominadas por la comunicación oral, retórica, a sociedades presididas por la comunicación escrita.
Lo anterior permite entender los modos de razonar, argumentar y pensar propios de eso que llamamos modernidad y observar que no fue un proceso lineal, que es un proceso pues lleno de matices, de contradicciones. En cuarto y último lugar, otro de los aportes está en pensar las fuentes, los géneros comunicativos como textos de cultura, es decir, como textos producto de procesos comunicativos. Y aquí también retomo algo que comentaba Perla a propósito del libro que presentó Shamed, sobre cómo en este contexto las premisas de este autor pues eran bastante novedosas, que a lo mejor para nosotros, pues ya es como pan comido, pero lo mismo diría con los modos en los que este texto está trabajando los vestigios, ¿no? A lo mejor hoy ya nosotros pues partimos, ¿no? Del hecho que hay que entender todo vestigio como texto de cultura, pero creo que en este contexto pues es una hipótesis y un modo de tratar las fuentes bastante novedosa. Para concluir, abro, ahora sí, la última pregunta. ¿Cómo poner al texto en sintonía hoy en día? Que creo que estas mesas no tendrían sentido, pues si no pensamos también estos libros que nos están diciendo a nosotros. Y este libro, este problema, como mencionaba al inicio, es sintomático de un momento en el que las comunicaciones, los lenguajes y el paso de los soportes impresos a los digitales preocupan y ocupan el mundo académico. El libro en sí mismo nos muestra esa transición del paso de una racionalidad escriturística basada en la imprenta a una racionalidad autológica basada en la cibernética de segundo orden, ya que hay algunos autores que también pues subrayan, ¿no? Cómo lo que este libro está haciendo solo es posible en un contexto de racionalidad autológica. ¿Y qué pasa hoy cuando este tema no ha hecho más que agudizarse? ¿Siguen siendo válidas las hipótesis detrás de este texto? A saber, los regímenes de racionalidad surgidos en la cultura occidental son expresión de los cambios ocurridos en las tecnologías de la comunicación. ¿Qué relevancia, qué vigencia podrían tener las ideas aquí presentadas? Desde la teoría de sistemas de Luhmann, misma que es eje teórico de las hipótesis de trabajo de este libro, se argumenta que la sociedad es comunicación y que uno de los grandes problemas de supervivencia está alrededor de la aceptación de lo comunicado. La aceptación de lo comunicado es esencial para la reproducción social de dicha sociedad, de modo que el puro lenguaje no es suficiente para garantizar la aceptación de lo comunicado. Lo que el libro argumenta y nos permite ver es que la escritura, reproducida y sostenida por la imprenta, significó un momento clave en los procesos de modernización, ya que con su intrínseca posibilidad analítica minó las premisas y las bases que sostenían las afirmaciones de las sociedades del antiguo régimen. Hoy, nuestros soportes comunicativos digitales, como sabemos, también minan de cierta forma la aceptación de la verdad científica y o argumentativa moderna. Los modos en los que hoy razonamos, caracterizados como autológicos y referidos a la cibernética de segundo orden, han posibilitado el surgimiento del concepto de observación de observaciones y han permitido pensar a la racionalidad moderna, de esa que se ocupa también el libro, como algo paradójico, limitado, contextual e histórico. Para entender qué es lo que pasa hoy y poder tomar distancia de nuestras propias comunicaciones, pienso que vale la pena volver a leer este libro y verlo también como un ejercicio espejo de nuestro presente. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues sin ponernos de acuerdo, resultó como muy fluido. Y bueno, y también habla de una época en el departamento, de un momento de escritura, de un momento historiográfico, y donde la Compañía de Jesús está al centro de este tránsito. Y bueno, pues ahora nos gustaría ver si hay alguna pregunta, alguna intervención, alguien quiera decir algo. Aquí Miguel nos va a decir si aparece por ahí algo. Y se los leo. Hay saludos. Hay una manita levantada por ahí, Pierre Antoine Fabre. Sí, adelante. Tiene que desactivar su. ¿Qué? Tu micrófono. Ahí está, listo. Ya. No, tú primero. No, tú estás primero. Sí, tú estás primero, Pierre Antoine. Ah, bueno. Entonces, sí, muchas gracias para todas para estas tres ponencias, ¿no? Yo quería, sí, decir que, bueno, primero fue muy interesante de volver sobre este libro
sobre la construcción retórica de la modernidad y en particular me pareció muy interesante lo que dijiste, Jenny, sobre esta pregunta sobre la localización de la modernidad, o sea, en el 1500 o en el 1800 y me pareció muy interesante porque finalmente en el momento de este libro, en el 2006, me parece, sí, ya todavía no estaba totalmente planteado el tema de la nueva compañía, así que el tema de esta doble, de esta problemática de la modernidad entre la antigua y la nueva compañía y cómo la nueva compañía podía manejar ella misma este tema moderno en la herencia que tenía, en particular del siglo XVIII, y así que finalmente las preguntas que hiciste permitían de actualizar este libro del 2006 en modo que me pareció muy interesante. Y bueno, y tenía que recordar que me interesó muchísimo oír a Shamed Maciel sobre el libro de Eikov, porque este libro no lo conozco, y, pero conocí a Eikov hace muchos años, porque estábamos juntos en un congreso en España en los años 90, y me acuerdo que me había que un congreso que fue publicado después que se llamaba las fuentes de los ejercicios espirituales y, y me acuerdo que en era un congreso dirigido por Juan Plazaola, que era un jesuita muy valioso de Bilbao que después murió, y este volumen era interesante y, y Eikov había hecho una intervención que realmente encontré el título en mis archivos y que era realmente un título interesante porque se llamaba Los ejercicios espirituales como Ars Bene Vivendi sobre la composición de lugar en la literatura caballeresca, en la obra de Ignacio de Loyola y en el pensamiento de Michel de Certeau, lo que es realmente era una temática realmente muy iberoamericana y, y esa me había interesado muchísimo esta ponencia, creo que era en el 97, 98, algo así, 97. Y, y bueno, y me interesó realmente mucho lo que dijo Maciel de este libro, en particular porque me parecía que permitía de pensar y volvería en este sentido entre la nueva y la antigua compañía, permitiría de pensar finalmente esta temática del duelo, de la memoria, del pasado, que finalmente es una temática que fue que fue elaborada recientemente, en particular con el tema del exilio de los jesuitas después de las expulsiones de América, con todo este tema este tema de la memoria, de la nostalgia, con figuras como Andrés Febrés o como Lacunza o como otras, pero finalmente me parece muy interesante de plantear esta temática con una figura como José de Acosta, o sea, ¿qué podía significar para una figura como Acosta esta relación entre Europa y América, esta memoria americana que es efectivamente ya como un duelo de una América quizás ya perdida y cómo finalmente los procedimientos por los cuales se actualiza un pasado. Y esta actualización de un pasado me parece que es una cuestión clave relativamente a los ejercicios espirituales, precisamente, o sea, cómo se actualiza en permanencia, no solamente cómo se actualiza la memoria del Evangelio, pero cómo los ejercicios es la actualización permanente de una memoria que no deja
de trabajar, que no deja de actualizar precisamente lo que es el pasado del Evangelio, haciéndolo presente y en este sentido pasando más allá del duelo o de la nostalgia de una memoria de un pasado perdido. Así que me parece realmente muy interesante plantear este tema del duelo, de la memoria y la vuelta al presente con una figura como Acosta. Así que me interesó realmente muchísimo este libro. Y quizás terminaría con agradeciendo mucho a Perla con el recorrido que hizo del libro Composición Loci y República de las Letras, porque me hacía una pregunta finalmente que te voy a hacer, Perla, es que finalmente me hacía la pregunta si puede existir una composición Loci para un escrito finalmente. Pues cuando decías, cuando se deja la oralidad de la predicación, cuando se vuelve a un escrito público, ya algo se transforma de las modalidades de la predicación. Y yo me decía, pero una composición Loci escrita o representada, porque se podría plantear el tema iconográficamente también, puede permanecer como esta composición Loci de los ejercicios que precisamente siempre se mueve entre el presente y el pasado, porque siempre hay esta ambivalencia, si el que hace los ejercicios va a buscar en el pasado las figuras del Evangelio o si las hace llegar al presente. Y la composición Loci es la organización de esta circulación permanente entre el presente y el pasado que permite finalmente la palabra, porque que permite la palabra en su movilidad, también en su indeterminación, mientras que cuando estás delante de un cuadro, si los apóstoles son vestidos como unas figuras del Veneto del 500, ya no son vestidos como los apóstoles de la Palestina de la época del Cristo. O sea que hay una radicalización, digamos, del tiempo en el presente o en el pasado, que me parece propia al pasaje, al escrito o a la representación pintada como finalmente una fosilización finalmente del tiempo, mientras que la palabra es finalmente, ¿y por qué? ¿Y por qué es una apertura a la imaginación en permanencia? O sea que la palabra abierta a la imaginación queda abierta a la movilidad de los tiempos. Así que por eso me preguntaba si no había una oralidad fundamental de la composición Loci finalmente. Esa es mi pregunta. Sí, no, y me acuerdo totalmente contigo y bueno, tu libro, el libro que está publicado por el departamento y que ya presentamos, el que yo le hice un posfacio justo con la composición del lugar, el lugar de la imagen que tú pones. Yo creo que la composición es justo una de las aporías, o sea, no se puede trasladar a lo escrito. Esta Compañía de Jesús, que es la que refunda la Compañía de Jesús en el espacio de lo impreso, es una compañía la misma y no que la de Ignacio. La de Ignacio se fue como se va la sociedad oral, como se van los sermones que no están publicados, y la palabra oral es la que la hace. Y yo creo que la práctica de los ejercicios hasta nuestros días, por eso es oral. Los ejercicios que se dan hasta la fecha, pues es una relación de convivencia donde la palabra es fundamental. Lo otro es una traducción, que es lo mismo que tú decías, si son ilustrables los ejercicios, pues no son ilustrables. En realidad, o sea, lo que se hace es una exteriorización de una práctica y es el camino justo pues a una especie de cosificación de lo que la palabra permite y en lo escrito no se puede. Entonces, quedaría el espacio del arte como para poder
tener un camino que regresara a vivencias de otro tipo, pero eso, bueno, no va a pasar tanto en una predicación como la barroca. Sí podría haber algunas imágenes verdaderamente notables, como reconstrucciones visuales, pero que ya están llegando al espacio de lo poético, al espacio del arte, pero son minoría. La mayoría pues son esquemáticas, son muy efectivas como retórica, porque sí conmueve. Nosotros hicimos un experimento aquí en una iglesia donde un actor dijo el sermón del infierno y la gente, incluso no creyente, quedó sobrecogido y espantado con el sermón del infierno. Pero no es lo mismo que la composición del lugar de los ejércitos, ¿sí? Yo creo que es una compañía, la primera es de la oralidad, 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 y luego ya. Y creo que tú has estudiado muy bien eso, sí. Y lo vamos a seguir a estudiar en el libro. Sí, claro, allí vamos. Sí, muy bien. Sí, porque claro, Gracias a los tres en todas formas. no, gracias a ti, Pierre Antoine, que siempre nos iluminas. Y pues no sé si haya alguien más de los presentes que quiera hacer alguna pregunta, comentario. Sí, había alguien que impedí de hablar, así que Miguel, iba a leer el chat. Por aquí hay algunos mensajes. Rosa Ortiz Rivera les envía saludos, felicitaciones a los tres. Y también si podrían recomendar un libro que anteceda a los temas que trataron y si es posible encontrarlos nuevamente en la Ibero, los textos que presentaron y los que recomiendan. Bueno, les contestamos. Ay, muchas gracias, qué bueno que les interese. Bueno, nosotros estamos regalando libros. Es que si a alguien les interesa, se acuerdan y pueden apuntarse. Lamentablemente, bueno, están agotados unos y, por ejemplo, el de IHOP hace mucho que se agotó. Es un libro que se podía pensar en volverlo a imprimir, pero están en la biblioteca y tenemos muy poquitos ejemplares de la construcción retórica y bueno, los de predicación tenemos un poco más. Son libros que ya están todos un poquito a punto de agotarse, pero de hecho unos ya no aparecen en el catálogo aparecen como agotados en el catálogo y nosotros los estamos regalando precisamente los poquitos que había. Así es que, y bueno, como antecedente, no sé a qué se refiere como antecedente de esto, pero bueno, tal vez los tratados generales o los libros generales, no sé tú qué digas, Pierre Antoine, sobre la compañía pueden ilustrar un poquito más este ambiente. No sé si... Bueno, la pregunta me gustaría que la afinara más si quiere libros de interpretación o más de tipo documental. Supongo que también lo hacía un poco a acercarse a los textos que ustedes reseñaron en esta sesión. Por ejemplo, en el caso de la doctora Genevieve, algo que los lleva a lecturas de Niklas Luhmann, etcétera, de Michel Desserteau. Es muy interesante para nosotros la pregunta, porque yo creo que justo estos textos como que abrieron un poquito camino del proyecto que teníamos de la línea de la teoría de construcción retórica de la realidad. Incluso este texto lo hicimos como para aclarar qué queríamos hacer en esa línea y de algún modo, pues sí, es como empezamos con ello, ¿no? Están también los textos de Alfonso Mendiola, por ejemplo, la tesis de Alfonso, que puede ser muy ilustrativa para la parte lumaniana. ¿Cómo se llama? El de Alfonso se me olvidó su la nombre. retórica de la conquista, ¿no? El de la retórica de la conquista, pero el otro, el de la Bernardo del Castillo. Retórica de la comunicación. Bueno, Sí, yo a lo mejor complementando lo que dice Perla, quizá también sugeriría en Historia y Grafía hay artículos también donde se resumen pues muchas de las posturas o los contenidos, a lo mejor una primera aproximación por ahí, eso sí lo encuentran en línea, y quizá ahí ver un poco lo que están citando. Yo ahí también complemento, bueno, retomo lo que dice Perla, yo sugeriría primero acercarse a estos textos
porque a veces los de teoría pues podrían parecer como, ay, no entiendo qué está pasando, y una gran virtud de estos textos es que justamente están utilizando la teoría para pensar concretamente vestigios y problemas históricos. Entonces, quizá vale la pena primero acercarse a estos y luego ya a lo mejor reandar como por las teorías que están utilizando. Nos comenta Rosa Ortiz Rivera, sí, también podrían hacer algunos apuntes sobre cómo acercarse al jesuita José de Acosta a propósito de la lectura de Chamet. Bueno, de Acosta, Rosa, si estás interesada en Acosta, obviamente tienes que leer lo que ha escrito Edmundo Gorman, ¿no? Edmundo Gorman, que escribió, qué es lo que realmente Eric Hobbe está utilizando, digamos, la transcripción o la versión que va a utilizar, lo que va a hacer más bien O'Gorman de Acosta. Entonces, digamos, si es para adentrarte a Acosta, a O'Gorman, ese sí te lo recomendaría. El de También. Sí, ese también, ese que dice Jimmy. Hay otro de Guy Rosat que se llama América, Imperio del Demonio, que también publica la Ibero. Ese todavía Se consigue. Y también se podría indicar el libro sobre la circulación de Acosta entre América y Europa, no en los términos de duelo, memoria, etcétera, pero un libro muy interesante sobre la geopolítica de la compañía, digamos, es el libro de Miquel Acato que, que, que fue traducido en la Ibero, que se llama La Compañía Dividida. Y ese ya lo presentamos Sí, y se sí, puede sí. conseguir. Que toca todo el tema de las discusiones en finales del 16 sobre las estrategias en América y en Asia, y Acosta tiene un papel importante. Y bueno, hay saludos para los panelistas. TTSLP les manda saludos y agradece sus lecturas. Ramos y David Cabrera también felicita a todos los expositores de esta tarde. Eric Axel Olivares, y son todos los comentarios que Muchas gracias. Queremos decirles que estamos de lujo porque Miguel conduce un programa de radio de la universidad y pues se nota que le sabe del asunto. Vemos ahí una manita. No, No, es verdad. esa. Es una manita que no es manita. Bueno, pues según esto nos quedaría presentarles la preguntita que hacemos siempre para los que quieren, bueno, uno, recordarles que los que quieren su reconocimiento, se apunten en WhatsApp con Miguel ahorita. Con la liga. Y lo segundo es para los libros que nos obsequia Publicaciones y que con mucho gusto se los damos aquí y en el Centro de Estudios Históricos con el doctor Manuel Ramos. La pregunta es, ¿en qué siglo brilló especialmente la predicación jesuita? Sabemos que es fácil, pero los primeros 10 tienen libros. ¿Sí? Y bueno, pues con eso daríamos por concluida nuestra sesión y pues los esperamos para febrero, que también va a estar, esperamos, muy interesante. Muchas Para gracias. el 8 de febrero, entonces. Sí. Bueno, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Por Gracias. estar con nosotros, por escuchar. Adiós. Sí. Claro. Ya si quieres, ya. Okay. Pues listones.
No, pues antes. Pero sí, ¿verdad? Dijo que fue que quedaba muy